Bueno, esa información y después vamos a estar en un móvil en directo con nuestro corresponsal de Telemundo en Maldonado. A ver. La investigación comenzó hace 6 meses y fue liderada por efectivos de la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Los ahora formalizados son un militar retirado, un civil, 2 marineros y un suboficial de la Armada, que cumplían funciones en la base aeronaval de Laguna del Sauce. Según lo manifestado en la audiencia, los involucrados sustraían nafta super, gasoil y nafta de avión en tarrinas y luego las vendían a un particular. Esta operativa ya la realizaba hace un tiempo atrás un suboficial, hoy fallecido, que antes de morir les contó a sus subordinados de qué manera realizaba esta operativa para no ser detectado. Hasta ahora no se pudo determinar conexión de los militares con las organizaciones, pero sí de la sustracción y comercialización de ese combustible. Y bueno, esta investigación se inicia en julio del 2019. Surge que estas maniobras, de las intervenciones, surge que estas maniobras venían con anterioridad. Los efectivos de inteligencia están seguros que este combustible de avión sustraído en esta base finalmente terminaba en aeronaves que ingresan grandes cantidades de droga a nuestro país. Se supo que la nafta de avión la llamaban jugo azul cuando hablaban por teléfono y que quienes la compraban necesitaban unos 700 litros que debían ser llevados al departamento de Salto. En realidad la investigación se inicia de que las avionetas del narcotráfico llegaban a Salto. Y se estima que el combustible, sí, en realidad el combustible de la base de Laguna del Sauce se transporta a todo el interior del país. No hay ninguna evidencia, ningún indicio de que ellos tuvieran relación con las organizaciones. Simplemente comercializaban a lo que la Fiscalía entiende eran intermediarios. Se estima que la maniobra es de larga data y que la cantidad de combustible sustraído es de miles de litros. Por otra parte, se anunció que esta investigación recién comienza y que aún falta tomarle declaración a unos 40 efectivos más de la Armada Nacional. El Arma, paralelamente a esto, ha iniciado una investigación de urgencia y se anunció que a partir de ahora se van a revisar los procedimientos internos de manejo de combustible. Bien, un caso por demás inquietante e interesante también, porque fíjense cómo efectivamente ha cambiado cualitativa y cuantitativamente la investigación en lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? El contrabando y demás. Y este capítulo, que a priori la fiscal no quiere atar con vinculación al narcotráfico directamente, pero ese jugo azul alimentaba las avionetas que llevan y traen la droga. Muchas preguntas aún sin resolver. Esperaremos, por supuesto, que avance la información. Pero tenemos a un móvil, tenemos a Celso Cuadro, corresponsal en esos lares, que seguro tiene mucha más información para podernos pintar. ¿Cómo estás, Celso? Hola, Victoria, ¿qué tal? Saludos para todos, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, contá. Bueno, a ver, esto por supuesto nos tomó a todos por sorpresa. Ayer estábamos focalizados en lo que significaba todo este problema de los hinchas de River y demás, cuando en determinado momento empezamos a obtener información que nos venía llegando sobre un gran operativo que ya estaba en marcha desde la jornada del día sábado. Allí fue cuando se hicieron las primeras detenciones de los funcionarios de la Armada Nacional y además también de un funcionario hoy retirado y un particular. ¿Cuál era la función de cada uno? Bueno, lo que ya dijimos en el tape allí, que lo mencionábamos recién, es decir, se sustraía combustible, se sustrajo combustible en primera instancia que era gasoil, después era nafta y después comenzaron a sacar nafta de avión. ¿Cómo llegan los investigadores a esto? Bueno, a través de escuchas telefónicas. Esto tiene que ver con la línea que lleva adelante la Dirección de Represión contra el Tráfico de Drogas, que viene estudiando la situación de Uruguay en relación a esas cantidades enormes de cocaína, fundamentalmente, que han llegado a nuestro país. Y que ya hay información sobre que la mayoría de esa cocaína está llegando a través de aviones. Aviones que llegan a nuestro país, que tiran en campos del centro del país y norte del país. En este caso era del departamento situado en el departamento de Salto,
Allí surge la información y bueno, siguen por allí, surge alguna escucha telefónica y demás que se estaban movilizando o se estaba obteniendo combustible para esas avionetas que tienen que repostar combustible, que llegan generalmente desde Paraguay con el combustible justo, claro, o que llegan desde Perú, desde Bolivia con el combustible justo. Las cantidades importantes de kilos de cocaína en campos o aterrizan en algunos campos, como ya se sabe, y después tienen que retornar. Tienen que repostar combustible en algún lugar y por supuesto no hay estaciones de servicio ni posibilidades de comprar combustible en plaza porque llamaría la atención. Y por lo tanto entonces allí comienzan algunos contactos. Contactos que había hecho inclusive un suboficial de la Armada que murió tiempo atrás, pero que dejó su legado. Se estima que a partir de ese contacto que tenía este hombre con el departamento de Rivera, con algunas personas, bueno, es por allí que había comenzado la investigación y era el nexo con esos intermediarios que después se la venden a los narcotraficantes. ¿Se entiende? Se saca el combustible de la base aeronaval, hay quienes se encargan de esto, después otro que lo compra y lo lleva y es el nexo con los narcotraficantes. Bueno, esa es en parte la historia desde un principio. Lo que no quedó claro ahora es que este combustible fuese utilizado para estas avionetas, pero a ver, hay escuchas que son clarísimas, hay por allí algunas pruebas que son bastante contundentes, más allá de que faltaban, y como lo decíamos allí en el tape, falta todavía el analizar un poco más sobre esta organización que operaba de esta manera. Celso, pero a ver si entendemos bien. Este negocio que viene heredado, ¿no?, de un militar que ya falleció y que involucra también a civiles, supone extraer, robarse el combustible acá y vendérselo o pasárselo a esta gente instalada en Rivera, que si es para los narcotraficantes o para... A ver, obviamente no es para estaciones de servicio. Obviamente es un combustible, claro, que hay que dar en negro. O sea, ¿qué le tanto falta para atar una cosa con la otra? No, hay detalles allí que ayer estuvimos en la audiencia de formalización y bueno, en los cuales se basó el abogado defensor. Por ejemplo, a ver, el abogado defensor dice que el abogado defensor de la persona que presumiblemente reducía, está acusado justamente de reducir, es decir, comprar ese combustible. Sí. Hay escuchas telefónicas entre él y estas personas que, bueno, es donde surge así el tema de que precisamos el jugo azul. Jugo azul porque el combustible de los aviones es de color azul, sí, hay que decirlo. Hablaban directamente de esto. Precisaban 700 litros. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo sacan a este combustible? Bueno, las aeronaves salen, se hace todo un cálculo, es decir, a ver, se va a hacer un patrullaje por determinado lugar y se regresa. El tiempo de vuelo son 3 horas aproximadamente. Sí. Se carga el combustible prácticamente que justo para esas 3 horas. Sí. Y un poco más por si el avión precisa por una situación de emergencia. Cuando regresa el avión, el combustible se tiene que sacar, el remanente se saca, lo que quedó se saca. Según lo que dice el abogado defensor, ese combustible no se puede utilizar más porque está contaminado y por razones de seguridad en la aviación. Pero aquí, bueno, es donde hay un vacío y donde le surge la duda al juez y por eso no dio lugar a una prisión, por ejemplo, para esta persona acusada de reducir. Lo que se estima por parte de los investigadores es que ese combustible, sin ningún tipo de problema, lo sacaban, porque además no lo sacaban, como vos decís, para echárselo a una moto o para echárselo a una motosierra. Ese era combustible de avión, es un combustible muy especial, que ese para combustible, un avión que no puede aparecer en los radares, para un avión que obviamente está cometiendo un delito. Exacto. Entonces... Exacto. Eso es lo que estiman los investigadores y a donde apuntaba la fiscal y los investigadores. Bien. Bueno, anoche no le quedó muy claro al juez porque además no se hicieron allanamientos, las pruebas eran muy pocos, se basaban en escuchas telefónicas y por eso es que este hombre acusado de reducir hoy está formalizado por 90 días por receptación, pero con prisión domiciliaria, ¿no? Por lo tanto, la investigación recién comienza. El juez le dio 30 días. Más allá de este hombre formalizado por receptación, ¿no? El tema es los que están imputados de justamente el robo primero de combustible en Laguna de Sauce, ¿no? Porque es ahí donde vemos
asociación de posibles palabras, militares y narcotráfico, con la paradoja que están cuidando nuestras fronteras. Yo sé que esto es armada, es otra cosa, pero digo, genera lo dice la fiscal, muchas puntas, claro. ¿no? Lo dice la propia fiscal, no está claro el nexo, es decir, y nadie lo va a decir seguramente, ¿no? Cuando se enfrentan al juez, bueno, sí, yo quizás sacaba un poco de combustible, pero yo no sabía que era para aviones que traen narcotráfico a Uruguay. Por ahí a la no pregunta, lo van a... ¿para qué va a ser? Hay una triangulación, evidentemente, porque se lo vendimos a fulanito. Yo no sé lo que él hace después con el combustible. El litro de gasoil se lo cobraban a 25 pesos, por ejemplo. En principio comenzaron sacando gasoil. Colocaban un ómnibus al lado del surtidor y a vista de los oficiales y de la gente que controlaba, el ómnibus estaba al lado del surtidor, estaban echando combustible. Pero después de echarle combustible al ómnibus, esa misma manguera ingresaba por una ventana e iba a tarrinas de 200 litros dentro del propio ómnibus o camiones que después salían de la base naval. Esa era la operativa. En el caso de los aviones se les traía, como les dije, el combustible, se guardaba en tarrinas y en determinado momento, cuando había una madrugada tranquila, allí salía un camión y se llevaba el combustible de los aviones. Esa era la maniobra que se venía haciendo. Ellos trabajan 7 días y descansan 7 días. Esta maniobra se hacía aproximadamente cada 7 días. Y bueno, en este caso, por ejemplo, había un pedido más de 700 litros de nafta. Y había algún pedido más de nafta super también, o sea, se manejaban con nafta super, gasoil, pero ahora fundamentalmente el famoso jugo azul, que es la nafta de avión. Claro, por lo tanto se estima que son miles de litros. Esta investigación comenzó hace 6 meses con escuchas telefónicas y demás, y bueno, pero se prevé que viene de mucho tiempo atrás y que comenzó simplemente con sacar 10 litros de gasoil. Me llevo 10 litros de gasoil, hasta que alguien les ofreció un negocio más rentable, ¿no? Celso, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pensar que decimos que en verano nunca pasa nada. Mira todo lo que pasa. Sí. Y particularmente en este verano. Celso, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Un abrazo. Pepe. Sí, hoy estuve hablando con algunas fuentes vinculadas a temas de seguridad militares. Me decían que esto recién está comenzando. Por otro lado, y dejando de lado... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, que no es el único aeropuerto de la base de Curvelo que tiene combustible para aviones. Hay por lo menos 4 aeropuertos más dentro de Uruguay. No estoy diciendo nada con esto, pero bueno, para tener en cuenta. La maniobra, además, que estaría involucrando a aeronaves de narcotráfico viniendo desde Paraguay, llegando a Bella Unión, la que se alimenta luego del hasta Cuba, 33. Sí, en realidad, dejando de lado el tema de la nafta y el gasoil, el tema del combustible, que no es nafta de aviones, hay 2 tipos de combustible, que los dos los produce ANCAP, el Jet 1 y el Aviación 100. El Jet 1 es el combustible que es para los aviones que tienen turbinas, los aviones de aviación comercial. Sí. La Aviación 100 es para avionetas. O sea, ¿el jugo azul cuál de los dos es? Es jugo azul, sí, en realidad es amarillo, pero puede ser el jugo azul el Aviación 100. Sí. No se me ocurra que nadie esté robando aviones, combustible para aviones como un Boeing 737, lógico, un 747, sería un escándalo, y además no le serviría para nada una terrina de 150 litros porque un avión de este tipo en un vuelo largo lleva alrededor de 150.000 litros de combustible. En cambio, un avión Cessna lleva 150 litros de combustible, que es el que habitualmente utilizan este tipo de avionetas. De ala fija, 70 litros por cada ala. En el precio del mercado, si vos entras a la página de ANCAP, hoy es aproximadamente de $2 por cada litro, es decir, unos 70 pesos, más o menos, un poquito más. Y $1 el de Jet 1, que es para vuelos comerciales. Por lo tanto, ¿Y cuánto lo vende este señor? Bueno, es lo raro, ¿no? Todavía nos preocupamos si vamos a liberar o no la importación de combustible. Lo otro, ya se está haciendo, muchachos. Lo otro que es absolutamente... Tenemos que hacer una pausa. Sí. ya venimos y vuelvo contigo, ya venimos.